Sí, bien interesante su pregunta. Este es un personaje bien, este sí es un personaje histórico del siglo XX en Honduras, Tiburcio Carías Andino. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Aquí estamos nuevamente en Dar Creativo Podcast. Bienvenidos. Nikki, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí, emocionada por la plática que vamos a tener. Tenemos a un ingeniero e historiador que es administrador, bueno, entre muchas cosas, administrador de la página de Historia Económica de Honduras en Twitter. Seguramente muchos la conocen y la siguen. Daniel Vázquez, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por invitarme, gracias por la oportunidad. ¿Cómo está? ¿Qué tal trata estas lluvias? Muy bien, Tegucigalpa siempre cuando llueve es agradable, pero al mismo tiempo genera bastante caos vehicular. Sí, sobre todo ahorita que hay tanto bache y tantas destrucciones en las calles, ¿verdad? Sí, ahorita estamos en el momento en el que los baches se disfrazan de charco de agua. Sí. Y ahí es donde ocurren las cosas. Sí, platíquenos un poquito de usted, para empezar ya. Es ingeniero e historiador. ¿Cómo empezó? Sí, trato de combinar las dos cosas. Me gusta la ingeniería. Soy víctima de ese paradigma liberal del siglo XIX, ¿verdad? Que se nos indujo de que de historiador no vas a vivir. Las personas que se dedican a las ciencias sociales, de eso no vas a vivir. Sin embargo, yo en el colegio estudié administración de empresas, y me gustó. En realidad me gustó, y esa combinación a la ingeniería industrial, que es un poco más administrativa que la demás ingeniería, entonces me gustó, y por eso me incursioné en ese sector. Me gusta la ingeniería industrial, la parte de producción, la parte de procesos, optimización de procesos, reducir costos. Eso me gusta bastante. Pero ya cuando estaba finalizando la carrera, me metí a estudiar historia, así como escondida, ¿verdad? Me da cuenta mi mamá, porque no es un problema. Entonces me matriculaba 1 o 2 clases, y así poco a poco. Una vez que ya finalicé la ingeniería, entonces ahí sí me metí de lleno a historia. Y me gusta la historia. ¿Pero qué le motivó? O sea, ¿qué fue lo que lo puso en esa decisión de, o sea, me gusta la historia, o quiero saber, o curiosidad, o qué No, a mí desde niño siempre me gustó las ciencias sociales, siempre me gustó la clase de estudios sociales, siempre me llamó la atención, y yo desde niño siempre estoy rodeado de libros. Mi mamá es maestra, mi papá es un teólogo, entonces desde niño yo siempre estoy rodeado de libros, y dentro de las muchas ramas que hay, entonces la historia siempre me apasionó, desde niño. Pero como le digo, ¿verdad? Víctima de ese paradigma de que te vas a morir de hambre cuando te pones a estudiar historia, entonces me metí a la ingeniería, pero como le digo, también tengo esa base de administración, también entonces me gusta y trato de combinar. Siempre digo que la ingeniería industrial me llena la bolsa de dinero y la historia me llena el alma de conocimiento. Sí, es algo que me gusta mucho. Cuéntenos un poquito de usted, ¿dónde creció? Bueno, yo nací aquí en Tegucigalpa, pero por cuestiones laborales siempre estuvimos viajando. Entonces viajamos a San Pedro Sula, estuvimos viviendo 2 años en San Pedro Sula por razones de trabajo de mi mamá, como es maestra. Nos trasladamos aquí cerca de Tegucigalpa. Posteriormente estuvimos viviendo en Talanga 6 años, y por último pues ya nos radicamos aquí en Tegucigalpa. Sí. Entonces siempre hemos estado así en los dos mundos, ¿verdad? En el mundo urbano y en el mundo rural. Y me gusta también esa parte, porque no es muy bueno, desde mi punto de vista no es muy bueno desconocer nuestra cultura, ¿verdad? Porque Honduras prácticamente hasta 1950 es un país, bueno, quizás no desde el 50, un poquito más, ha sido un país netamente rural, pero también es interesante conocer cómo se han crecido las ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces esa combinación de lo urbano y lo rural
le genera como una especie de, no sé si cabe el término, de ventaja competitiva ante el resto. Sí, de conocer los dos mundos. De conocer los dos mundos, porque uno puede interactuar en los dos mundos. No es lo mismo sentarse a platicar con un campesino, uno tiene que utilizar un lenguaje, tiene que utilizar una forma de hablar específica, que sentarse a hablar con alguien ya que es profesional o alguien que es empresario. Ya utiliza uno otro tipo de terminología. Entonces ahí en esos dos mundos he estado. Sí, eso es interesante. Cuando me ha tocado ir así a pueblos, a lugares fuera de Tegucigalpa, es increíble la forma en que ellos expresan las palabras, ¿verdad? Hay palabras bien de la zona, ¿verdad? Que todo el mundo las entiende, pero si vos vas de la ciudad, vos quedas así como, ¿qué dijo? ¿De qué se trata? Y vea que hay cosas que son como bien vergonzosas, ¿verdad? Si analizamos así, yo me recuerdo una vez que andábamos, creo que aquí en el departamento, en la ciudad del Paraíso, o en Dalí, no me recuerdo ahorita, pero llevamos a una muchacha de acá, capitalina 100%, ¿verdad? Y qué pena, porque ya no sabía la diferencia entre un plátano y un mínimo, o un banano. Un banano, Y entonces yo digo, qué raro esto. Y la gente allá, obviamente, se rió de ella. Uy, sí. Entonces, como estamos en los dos mundos, es bastante un poquito vergonzoso porque no se conoce mucho. Y eso es cultura general en realidad. Que es bien aparte, ¿verdad? Uno lo tiene como... No lo vive de cerca, entonces no lo asimila. ¿Será que vivimos como en una burbuja, algo así? Fíjese que el capitalino, y no es nuevo, eso es desde la época colonial. Siempre el capitalino fue la persona o la parte de Honduras que siempre fue como bien orgulloso. Usted lo puede encontrar en cualquier documentación colonial. Siempre el capitalino nato discriminó a la persona del área rural. O sea, esa discriminación viene desde esa época. Pero me imagino que a nivel, o sea, de todo el mundo, pues, o es aquí o en Honduras. No, bueno, sí, eso es lo del clasismo, es en todo el mundo. No, sí, pero lo de los capitalinos. Pero lo del capitalino sí es bien marcado desde la época colonial. Sí, tuvo una élite minera muy fuerte, de mucha plata, de mucho dinero. ¿Verdad? Y siempre discriminó los demás poblados, ¿no? ¿Será por eso? Porque hubieron mucho extranjero en este país y por eso se hizo como esa diferencia entre la gente de acá y los extranjeros. Sí, acuérdese que en la época colonial hubo una clasificación de casta. Tenía una función específica el español blanco, cristiano, ojos azules. Tenía una función específica el indio, teníamos pueblos de indios. El mestizo tenía otra función, el negro tenía otra función, o el afrodescendiente, como se le dice ahora. El mulato tenía otra función, o sea, cada grupo étnico tenía una función específica. Entonces, quien dominaba todos esos grupos étnicos era el blanco español católico, ojos azules, que dominaba. Eso lo había escuchado en otros países, o sea que aquí también fue ese tipo de... Claro que sí. Usted lo puede, hay evidencias, vaya hacia el centro, vaya hacia la catedral. La catedral es la iglesia de los blancos, católicos, españoles, de arrengo español, ¿verdad? Y si usted se va más abajito, está la iglesia de los negros y los mulatos, que es la iglesia de los Dolores. Eso he escuchado, la iglesia de los Dolores. Si usted Dolores, observa el ornato, son totalmente diferentes. Sí, la decoración es diferente. La decoración es diferente. Entonces, y la iglesia de los indios, que era la iglesia de Comayagüela, pues la iglesia de Concepción que está en Comayagüela. No, hombre, o sea que por eso hay como esa variante entre cada iglesia, entonces. Claro que sí, eso es de años. Wow. Sí, mucho. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Cuéntenos qué le interesa, bueno, usted es historiador, ¿verdad? Soy historiador. ¿Qué le interesa a un historiador? ¿Cómo sabe que en un lugar o en una situación hay una historia que contar? ¿Cómo encuentra ese material para contarlo y para publicarlo? Uno solo observa, observa inmediatamente. A mí me gusta bastante estudiar, bueno, en historia es bien amplio, ¿verdad?
pero hay temas de historia que me encantan, por ejemplo, la parte de las toponimias, los nombres de los lugares. Sí, eso tengo pregunta ya. Los apellidos, por ejemplo, si usted me viene a decir, no, fíjese que yo soy familia apellido Hueso y mis ancestros son del occidente de Honduras, yo inmediatamente me conecto con Santa Rosa de los Llanos, con Santa Rosa de Copán, inmediatamente me conecto con la producción de tabaco. Entonces, o me dice usted, no, fíjese que yo soy de los Fortín y mis ancestros son de Yucarango, son mineros, o los Vigil, o los Traviesos, todas esas familias. Entonces, inmediatamente yo identifico o veo qué tipo de persona es, yo empiezo de ahí a sacar mis análisis. Y de ahí uno, en la medida que va platicando con las personas, la persona no hay necesidad de estarle sacando mucho cuando ellos les cuenta, sobre todo si es un campesino. El campesino es bastante hablantín. Bien abierto. Sí, bien abierto. Sí, Él habla bastante. Pero así lo voy identificando en esa área, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, usted va a los lugares, ve lo que la gente come, ve las palabras que usan, ve la iglesia, por ejemplo, y inmediatamente uno como historiador identifica, esta iglesia es de la época colonial, tiene las bases, la estructura. No, esta iglesia es del siglo XIX, esta iglesia es del siglo XX. Y ahora se han puesto a construir unas iglesias tan feas, ahí con unos láminas de zinc, o sea, están perdiendo bastante la estética. La estética. Que colonial. Sí. Tener. Entonces uno identifica todas esas cosas, ¿verdad? En la medida que uno va interactuando con el ambiente. ¿Y cómo se da cuenta que le va a interesar a los demás para publicarlo en, no sé, en un periódico o en una revista? Vea, ese es un tema buenísimo y yo lo he estado probando en Twitter, que es la red social que más utilizo. Sí. Hay temas, por ejemplo, que a la gente no le interesa. A mí me interesan, pero hay gente que no le interesa. Les voy a comentar así, no sé si ustedes han visto el muro, el perfil de Twitter, pero hace poco publiqué algunas palabras y el origen de las palabras. Por ejemplo, la palabra cipote, que es una palabra muy común de nosotros. Es una palabra náhuatl, de origen náhuatl, tiene miles de años para referirse al niño. Yo nunca me imaginé que esa publicación se iba a hacer viral, o sea, con más de 110,000 interacciones. Wow. Tuvo más interacciones que la misma publicación que se hizo cuando se llevaron a Juan Orlando Hernández a Nueva York. Yo digo, estamos ante un hecho histórico político fuerte y vengo yo y pongo una palabra del significado y la gente se va por las interacciones. De ahí empecé a publicar, me di cuenta que a la gente le interesa eso. Por ejemplo, la palabra sopilote, sonpopo, todas estas palabras pues, son de origen antiguo, o sea, son de origen náhuatl. La palabra nacaome, de origen náhuatl. Entonces, he estado así como prueba y error, ¿verdad? ¿Qué publico? ¿Qué publico? Entonces, sí veo que a la gente le interesa este tipo de temática. Y la otra cosa que me he dado cuenta, que quizás es porque somos millennium o no sé, ¿verdad? Que a la gente le gusta el número, el dato. Sí. O sea, la gente cree que la historia es aburrida por estar escuchando políticos, que el presidente aquí, que el presidente allá, que el ministro aquí. Pero no, cuando usted le pone un dato económico, cuando usted le pone por ejemplo, un dato así, el 5% de la plata que se envió al Imperio Español salieron de las minas de Tegucigalpa. La gente le entiende. Sí, entiende más. Le entiende más y le llama más la atención. Sí. Entonces uno se tiene que acoplar al tipo de a la necesidad que hay al espectador, a lo que ellos quieren escuchar, sin perder obviamente la esencia, ¿verdad? Porque uno tiene que también mantener un poco la parte de la esencia en la redacción que hace de sus tweets. Sí. Ok, me dejó con la duda. Entonces, cuando decimos cipote, ¿sí realmente se refiere a niño? Sí, eso viene de la palabra cipot. Ajá, cipot. Es una palabra náhuatl. Ok. Sí, o sea, Honduras y la gente... O sea, que usamos bastante de eso. No, pero entonces es interna, o sea, esa es una frase que la decimos solamente en Honduras. La decimos en Honduras. Hay algunas frases que las decimos que son a nivel regional. Ok, vea, le voy a explicar algo. El náhuatl es una lengua que viene
a interactuar con estas culturas de Mesoamérica, eso hace muchísimos años, o sea, antes de la llegada de los españoles, aquí se interactuaba, el náhuatl era como una especie del inglés de la época. ¿Verdad? Entonces, Honduras, como tiene una influencia mesoamericana, se quedaron una gran cantidad de palabras de ese origen. Por ejemplo, la palabra nacaome. Ahí es la guerra entre los cholulas y los chaparrastiques, que eran dos tribus del sur de México que habitaron estas tierras, que son los fundadores de Choluteca. Dice el historiador Vallejo, por ejemplo, que dice que ni los cholulas ni los chaparrastiques ganaban la guerra. Entonces, decidieron hacer la paz. Y la única forma de hacer la paz era que los cholulas, era fundar un pueblo en donde los cholulas les iban a proporcionar las mujeres. O sea, se iban a fusionar los dos pueblos. Se iban a mezclar. Porque de una u otra forma ni uno ni otro ganaba. Entonces la palabra nacaome viene del náhuatl, naca, que significa carne, ome significa dos carnes, dos sangres, dos pueblos. Y entonces con eso termina la guerra. Y así se fundó el pueblo de Nacaome. Es la misma palabra que se utiliza para la palabra nacatamal. Que es el que todo el mundo come nacatamal. Es un alimento que significa. Naca significa carne. Tamal significa masa. Masa con carne. Sí, exacto. Masa con carne. Entonces, si a usted le dan algo que no tiene carne, entonces no es un nacatamal, sino que es un tamal. Ajá, solo está mal. Por eso esa es la diferencia entre las dos palabras. Nunca había sabido por qué. Aún no cuando dicen el tamal. Y todos son de origen náhuatl. Entonces esas palabras se usan desde el sur de México, Centroamérica o lo que actualmente es Honduras, por esa influencia que tiene en Mesoamérica. Pero también tenemos otras culturas que también nos han dejado su legado. Por ejemplo, los lencas son culturas que han habitado estos países desde el siglo V después de Cristo. Entonces tenemos toponimias como Lepaterique. Todo lo que significa terique es de origen lenca, que significa montaña. Lepa significa tigre, la montaña del tigre. ¿En qué idioma dice? ¿En qué lengua? En lenca. En lenca. Sí, o sea, los lencas perdieron su lengua hasta hace como unos 100 años, pero antes de eso ellos hablaban su propio. Y esas palabras nos han quedado a nosotros hasta el día de hoy. Sí. Ciguatepeque. Ciguatepeque ya es de origen náhuatl. Sigua, no sé si ustedes han escuchado o les han contado esta historia de la Llorona, de la ciguanábana, de la sucia de la Llorona, que se lo encontraban en las quebradas. El origen es eso, la palabra sigua significa mujer. Tepec, en lengua náhuatl, significa montaña o cerro. Entonces significa el cerro de la mujer. La misma toponimia de la palabra ocotepeque. Ocote es el árbol de pino, tepec, montaña, cerro. O sea, la montaña del ocote. Son toponimias. Son combinaciones de frases que... Y que Honduras las tiene a cada rato. Por todos lados. Por todos lados. Yo me asusto cada vez. Incluso fíjense que cada vez que salgo, les cuento, ando un cuadernito en el teléfono apuntando, escuchando las palabras. Me gusta esa parte de la toponimia. Usted observa, por ejemplo, que en el lado oriental de Honduras va a encontrarse con una gran cantidad de... Permítame, ¿qué es toponimia para empezar? La toponimia es parte de las geografía histórica que se encarga de estudiar el origen de las palabras con nombre geográfico. Sí, o sea, se encarga de estudiar eso, de dónde viene el origen, cómo surge. Excelente. Bueno. Les comentaba del oriente de Honduras, una gran cantidad de pueblos que tienen la terminación li, danlí, orocolí, oculí, guacanalí. O sea, hay una gran cantidad de... La sílaba li no tiene nada que ver ni con el náhuatl, no tiene nada que ver con el lenca, ni con otras, sino que está relacionado con los matagalpa, que es otra cultura que tuvimos nosotros acá, y nos heredaron de esas palabras. Todas esas terminaciones significan li es agua,
Entonces, por ahí viene la terminación. Y porque la terminación es li. Y el acompañamiento. Danlí, por ejemplo. El acompañamiento se lo va poniendo la población. La población. Piedra, sí. Danlí, por ejemplo. Pero no significa nada. No, claro. ¿Qué significa, por ejemplo, Danlí? Bueno, no me acuerdo el D y la A, no sé si es cerro. De agua. O quebrada, no sé, pero está relacionado con el Cerro San Cristóbal, si mal no me equivoco. Pero todas estas terminaciones es agua. Agua. Incluso si usted ve, por ejemplo, en el norte de Nicaragua, hay una ciudad que se llama Estelí. No sé si ustedes han escuchado. Bueno, está relacionado con estos grupos porque son de origen Matagalpa también. Entonces, Honduras es un crisol de culturas. Hay una gran cantidad de información que falta enseñarla. Sí, pero de esas culturas, ¿qué tantos aún existen en Honduras? Tenemos culturas vivas. Por ejemplo, tenemos los tolupanes, que es una cultura milenaria. Fíjense que yo leo y los antropólogos todavía no identifican ni dónde vinieron ni cuántos años tienen acá. Tienen su propia lengua, una lengua extraña. No se sabe si es... Claro. Sí, ellos utilizan ¿Cuál es la de ellos? El tol. Tol. Sí. Los tulupanes eran los que habitaban antiguamente San Pedro Sula y toda la costa norte de Honduras, junto con los Pech. Los Pech es otra cultura viva que está en la parte de la Mosquitia. Ellos es bien interesante porque ellos no son del norte de México, sino que son de Sudamérica, de lo que actualmente es Colombia. Entonces tienen sus propias palabras, tienen su propio lenguaje, su propia cosmovisión, pero son culturas milenarias. Los lencas están todavía, mantienen alguna que otra palabra, pero ya su lenguaje lo han perdido prácticamente. ¿Que los lencas son los chortís? No, los chortís son los descendientes directos de los mayas. De los mayas. Entonces hay que también desmitificar eso, que la gente dice que se terminó Copán y se extinguieron. No, ahí están ellos, ahí están los chortís, tienen su propia lengua, sí. Son descendientes directos. Descendientes directos de los mayas, de Copán. ¿Y por qué ellos no son mayas? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ahorita les llama maya chortís. Maya chortís. Sí. Y bueno, hay otras culturas que han desaparecido, como los chorotegas en Choluteca, por ejemplo. Ellos sí desaparecieron. Ellos sí, con el periodo de la conquista eso desapareció. ¿Y a qué se debió tanto, a qué se debió de que ciertas, ¿cómo se le llama? Tribus, no, serían culturas hayan desaparecido? ¿Por qué pudo haber pasado eso? Bueno, acuérdese que el proceso de conquista del siglo XVI fue bastante cruel para algunas, sobre todo para los lencas, ¿verdad? Y la mezcla, los trabajos forzados en las minas, y la iglesia tuvo un papel importante a través de la evangelización. Les prohibían hablar su propio idioma, bueno, en algunos casos, ¿verdad? No eran todos. Había frailes, por ejemplo, que no sabían las lenguas de los indígenas y los obligaban a aprender el castellano, el español. Entonces ellos fueron perdiendo identidad. Sí, fueron perdiendo identidad. Y ya usted pierde su lenguaje, pierde mucho. Sí. Cuéntenos la historia puede ser objetiva, podemos hablar de hechos objetivos, o dependemos mucho de la interpretación de los espectadores, de los que lo vivieron, o del que lo cuenta. Usted ha hecho una pregunta bien profunda. Mire, el hecho histórico usted no lo puede negar. Por ejemplo, usted encuentra una piedra con una inscripción, usted no puede negar esa piedra, ahí está. Ahora, es la interpretación que usted le da a esa piedra cambia por varias razones. Primero, por el nivel de conocimiento que tiene el historiador o el investigador. Segundo, hay un componente de subjetividad. Nosotros estamos sujetos a una cultura. Nosotros estamos sujetos a un ambiente, a su origen social, a su origen económico. Y entonces todas esas cuestiones, todos esos elementos contribuyen, y usted lo puede perfectamente bien leer en los escritos de los. Por ejemplo, usted lee los trabajos de los antropólogos del siglo XVI con un alto nivel de racismo.
O sea, hay cultura superior, hay cultura inferior. Estos son inferiores, nosotros somos superiores. ¿Sí? Y ese sesgo ha afectado mucho las ciencias sociales. Entonces, respondiendo a su pregunta, el hecho histórico usted no lo puede negar. Usted no puede negar, por ejemplo, que un ejército saque un presidente a punta de balas. Pero la interpretación de ese hecho histórico va a estar sujeto a diferentes interpretaciones, incluso hasta la escuela teórica del historiador o del cientista social. Hay gente que lo niega, hay gente que dice que no existe, pero como le digo, el hecho usted no lo puede, bajo ninguna circunstancia usted no lo puede negar. ¿Y qué cuenta como un hecho histórico? ¿Cómo podemos saber qué vale la pena contar? Exacto, esa es otra pregunta interesante, ¿verdad? Eso también va a depender de qué rama sea. Por ejemplo, para mí un hecho histórico clave para Honduras es cuando nos convertimos en república. O sea, nosotros nos convertimos en república hasta el año de 1862, 7 de mayo de 1862. Antes de eso éramos un estado. Desde ese momento se le llama presidente de la república, que por cierto fue Santa Rosa de Copán, la primera capital de la república. Eso hay que dejarlo bien claro, porque allí se emitió el decreto. Wow. Otro hecho histórico, por ejemplo... Y en ese momento fue el primer presidente. Fue el primer presidente. Sí. Antes de eso se le llamaban jefes de Estado. Exacto. Sí, entonces usted ve, por ejemplo, Dionisio de Herrera, se le conoce como el primer, que por cierto, hoy está cumpliendo años de muerto. No. ¿De veras? Sí, hoy lunes... Hoy es 13. 13 de junio. Sí, él murió en El Salvador. Ajá. Y allá quiso enterrar. Fíjese que Francisco Morazán y Dionisio de Herrera son de nuestros próceres que pidieron ser enterrados en El Salvador. Se fueron resentidos de Honduras. ¿A qué se debió? Honduras no los trató muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Después de la ruptura de la federación, hubo mucha persecución. En el año de 1840, cuando se da la ruptura de la federación, toma el poder una gran cantidad de presidentes conservadores en Honduras, o jefes de Estado. Entonces, odiaban a las ideas de Morazán. Entonces se dedicaron a perseguir las ideales de él y a sus soldados, ¿verdad? Les quemaban las casas, les quitaban sus propiedades, ellos se fueron huyendo. Entonces... desde los tiempos empieza ya todo entonces, la pelea política. Por eso ellos prefirieron, Morazán fue bien directo, si me matan, vayan, entiérrenme o llévenme para El Salvador. No quiero saber nada de Honduras. Pero nos contaba entonces de... Ese es un hecho histórico. Otro hecho histórico. Por ejemplo, otro hecho histórico fuerte en Honduras, para mí, la guerra de 1924. La guerra civil más sangrienta que hemos tenido. 45 días sitiada Tegucigalpa sin poder salir, sin poder entrar. Fue la primera capital de América Latina en ser bombardeada por un avión. Wow. De América Latina. De América Latina. Wow. Honduras fue de los primeros países de América Latina en tener una flota de aviones, ¿verdad? Que lo compraron de la Primera Guerra Mundial. Esa tradición histórica de la Fuerza Aérea Hondureña, no sé si ustedes se han indagado en eso, una fama bastante fuerte. Sí, tuvieron bastante fama en Centroamérica. Eso es latinoamericano. Es histórico. Entonces, esa guerra interna para mí fue bastante... Bueno, hubo una invasión también de Estados Unidos, de los marines estadounidenses, a Tegucigalpa, 200 entraron. Hubo un repudio internacional sobre eso, un montón de muertos, las masacres de San Pedro Sur. O sea, ese hecho histórico para mí como historiador es que marcó un antes y un después en la historia. ¿Cree que hoy en día tenemos todavía resultados de eso que sucedió? De la guerra de... Ha bajado un poquito, ya no tenemos esa discordia entre partidos, aunque siempre lo veo, yo veo son los nacionalistas y liberales como se agarran, ¿no? Sí. Ahora con Libre, con un nuevo partido, se agarran horrible. Eso tiene sus raíces en el siglo XX. Es una disputa que ha venido... Sí. O sea, que tiene más de un siglo. No, eso es desde Policarpo Bonilla. Ahora, viene don Tiburcio Carías Andino. ¿En qué momento él entra a
a la película, en qué momento él toma posesión. Él fue, él era general, ¿verdad? ¿No tuvo nada que ver con la guerra o sí? Sí. Bien interesante su pregunta. Este es un personaje bien, este sí es un personaje histórico del siglo XX en Honduras, Tiburcio Carías Andino. Ajá. Y volvemos, ¿verdad? El señor existió, gobernó, estuvo, y hay una gran cantidad de interpretaciones sobre su gobierno. Entonces usted va a encontrar personas ahí, mi abuelo, por ejemplo, era uno de los que se moría por ese señor, o sea, era lo mejor que le pudo haber pasado a Honduras. Ajá. Pero si usted le pregunta a un liberal de la época, óigame, eso es el diablo. Su lema de gobierno fue entierro, encierro o destierro, cualquiera de las tres opciones tenía. O se moría, o lo encerraba, o lo mataba. Entonces esa fue su mano dura en su época. Tiburcio Carías Andino es un personaje que está presente en la política de Honduras desde principios del siglo XX. Usted lo va a encontrar como general, usted lo va a encontrar como ministro de guerra, usted lo va a encontrar como vicepresidente, usted lo va a encontrar como presidente del Congreso, y es hasta 1933 que toma el poder. Lo toma de una forma democrática, con elecciones, le ganó a los liberales, ¿verdad? Y ya en 1933, como todo en Honduras, ¿verdad? Siempre se inventan unas leyes ahí, modifica la constitución, promulga una nueva constitución para quedarse. Qué raro. Y en 1944 nuevamente hace sus reformas y se queda en el poder. ¿En qué año dice? 1944. Ajá. Hasta que en el ya 48, habían pasado 11 años desde que estaba. Sí, él gobernó 16 años. Pero de que la volvió a reformar la Constitución pasaron 11 años. Del 36, no, falta. 36. Sí. Ya, ok. Entonces antesito de que terminara el periodo la reformó. Los periodos siempre eran de 4 años. Este era 33, 34, 35, 36, sí, de 4 años. Sí, okay. Ajá. Sí. Entonces, antesito de que le terminara, la reformó y de ahí. La famosa Constitución de 1936, sí. Ajá. Que por cierto, hay un dato curioso sobre esa Constitución. Hay una carta directa de Hitler con Carías explicando eso. Y con el. ¿A dónde podemos ver esa carta? no hay sí, está la transcripción de la carta, creo que la tiene la Cancillería. Allí en el Museo de la Cancillería. ¿Y qué dice? ¿La ha leído usted? O? Sí, o sea, felicitándolo, el Führer felicitando al presidente Tiburcio Carías Andino por la promulgación de la nueva constitución y deseándole muchos éxitos en su gestión. Hombre. Por si quedaba alguna duda. Sí. Wow, qué increíble. Sí. Y luego, bueno, en el 44 dice que la volvió. En el 44 hacen modifican siempre las leyes y se queda nuevamente 4 años más hasta el año de 1938. Nadie quería ir, pero prácticamente lo sacaron. Sí. Es un personaje bien problemático, bueno, como le digo, de diferentes interpretaciones. Usted va a escuchar mucho sobre él. Por ejemplo, y todavía lo mencionan en la actualidad. Yo me recuerdo el año pasado con esto de Juan Orlando, que dice que en el tiempo de Carías dormían con la puerta abierta, dice, y aquí no pasó, aquí no hay delincuencia, que no sé qué. Pero la gente no sabe el terror que se vivía. Sí. Yo encuentro, por ejemplo, los documentos, yo encuentro los telegramas de que si usted lo encontraba en la calle, usted era muerto, o sea, usted no tenía libertad. Por así olor al lema que tenía. Si usted quería visitar a su novia en Valle de Ángeles, si no había autorización de salir, no se podía mover. Entonces, había un control social bien fuerte. Bien fuerte. Y ese es el éxito de su gestión. Sí, claro, porque vivían con miedo. Sometido, todo el mundo sometido. Claro. Ahora, ¿cómo se logra llenar vacíos en la historia? ¿Qué tanto cabe? ¿Cuál es el rol de la imaginación, por ejemplo? En ya contando una historia, si hay algo que no encontró, un vacío de alguna fuente o algo, ¿cómo hay cabida la imaginación del historiador, me imagino? Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto se le permite a uno, pero no siempre. O sea, usted no va a poder imaginar procesos históricos un poco largos, no. Pero sí uno puede intuir algunas cosas. Por ejemplo, el papel de la mujer, el papel de la mujer en la época colonial.
Mucha gente cree que la mujer no tuvo ningún tipo de poder, que no tuvo ningún... La documentación dice cosas contrarias, ¿verdad? Pero se le da la oportunidad al historiador de tomar esa documentación o tomar esa información e imaginarse otras cosas, ¿verdad? Ahí entra un poquito lo que le llaman, en literatura se le llama la novela histórica. Hay mucha novela histórica que se toma un cierto personaje o un hecho histórico para narrar otras cosas. Pero, y ahí es donde entra en conflicto donde se dice que es histórico y que no es histórico. Sin embargo, como le digo, sí es válido siempre y cuando no deforme tan grande, ¿verdad? La información. Pero sí, al lector le gusta eso. Las novelas históricas le fascinan, las románticas también. Sí, es que de cierta forma hay que alimentar un poco, ¿verdad? Sí, pero depende de lo que esté escribiendo, me imagino. Depende de lo que esté escribiendo, claro que sí. ¿Hasta qué punto se puede confiar de las fuentes que ustedes obtienen? ¿Cómo sabe la veracidad de eso? ¿Cómo se puede interpretar? Ahí tiene que ver, el historiador tiene que hacer análisis respectivo. Nosotros hacemos, siempre que encontramos un documento o una información, hacemos lo que le llamamos las críticas, una crítica interna y una crítica externa. Primero verificamos si el documento es oficial o existió, porque hay una gran cantidad de falsificación de información. Entonces, una vez que uno tiene la veracidad del documento, o sea, ya vio la fecha, vaya, si yo veo, por ejemplo, un telegrama en la época que me dice, mire, este es un documento de 1700, no puede ser posible, porque los telegramas son del siglo XIX, usted me está mintiendo. Entonces, es la primera crítica que uno hace. O bien me dice, no, mire, fíjese que este documento lo firmó el alcalde mayor de Tegucigalpa en 1762. ¿Y quién era el alcalde de Tegucigalpa en la época? Ah, Ortiz de Letona. Ah, sí, está correcto, es cierto, ese era el alcalde. Entonces uno tiene que hacer la crítica en ese sentido. Ya saben que hay ciertos elementos que tienen que acompañar lo que les están mostrando. Claro que sí. Y la otra cuestión es que uno tiene que analizar las fuentes secundarias, por ejemplo, los periódicos, los libros, y hacer un análisis de quién escribe eso. En Honduras, y no solo es en Honduras, eso es en el mundo entero, hay que tener mucho cuidado cuando se escribe historia con fuentes secundarias, porque hay muchos periodistas o hay mucha persona que se dedica a escribir que no es muy ético. No sé si entiende el término. Si usted lee los periódicos del siglo XX, por ejemplo, lo primero que usted identifica, bueno, este es carista, este periodista es carista, este es independiente, no, este es de izquierda, este es de izquierda radical. Entonces, todos esos elementos uno los va analizando porque dependiendo de dónde viene la información, uno va atando cabos. Cada quien habla lo que le conviene. Cada quien habla lo que le conviene o lo que el régimen permite. Sí. Y entonces tiene que, para ser más objetivo, debería leer todas las fuentes. Leer todas las fuentes, eso es imprescindible. Tanto de la parte oficial. Mire, si usted lee, por ejemplo, las memorias de fomento de los gobiernos de Honduras durante el siglo XX, usted está leyendo, pareciera que estamos en Suiza aquí. O sea, qué nivel de inversión, qué nivel de desarrollo que hay en este país. Pero usted vaya a hacer la realidad. Eso no es cierto. Entonces, uno tiene que leer la información oficial que da el gobierno, pero también tiene que contrastar con otras fuentes para ver que no es tan cierto lo que dicen. Entonces, es un trabajito bastante pesadito que hay que hacerlo. ¿Y cómo se recopila esa información? ¿Cómo la busca? Por ejemplo, uno va con el tema. Vaya, si yo quiero analizar el gobierno de Carías, por ejemplo, uno viene y empieza a recopilar información. ¿Pero del elemento de Carías, por ejemplo, ¿qué quiero analizar? Vaya, las relaciones internacionales. Entonces, bueno, yo me voy, por ejemplo, al Archivo Nacional de Honduras, voy a ver la época, voy a ver qué documentos hay, me puedo meter, por ejemplo, a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ahí hay información también. Me voy a la Cancillería para ver qué telegrama o qué información se pasaba con los diferentes presidentes del mundo. La Biblioteca de Francia también. Hay documentos, la Biblioteca de Inglaterra,
el archivo histórico de Inglaterra, ahí también. O sea, hay cualquier cantidad de información sobre Honduras. Y ahora me tiene imagino ver. que es más fácil con el internet o tiene que ir a los lugares. No, ahora está mejor. Ajá. Hay bastante documento digitalizado, Ujú. sobre todo en la época colonial. Aquí hay dos proyectos bien interesantes. El proyecto que tiene el Archivo de Indias, que custodia toda la documentación colonial, desde 1500 hasta 1821, que hay una gran cantidad de información que uno puede consultar. Y el otro eh, elemento que hay, sobre todo para las personas que les gusta estudiar sus ancestros, sus antepasados. Ajá. Los mormones, esta iglesia de los mormones hicieron un trabajo extraordinario de digitalizar los archivos parroquiales. Porque recuérdese que antes, cuando uno nacía, uno no iba al registro civil. El registro civil es algo del siglo XIX, o sea, tenemos que 130 años de estar yendo a ir a registrar a los niños al registro civil. Ajá. Antes de eso, quien se encargaba era la iglesia. Ajá. Entonces era bautizado. Okay. Cuando lo bautizaban, Ese era entonces su ese era su documento oficial. Ah. Y la iglesia custodia toda la información de todas las personas nacidas en Honduras por más de 300, 400 años. Y los mormones digitalizaron y ahí están en internet. Y eso es maravilloso. Para la persona que quiere estudiar sus ancestros, la genealogía, ahí usted puede encontrar sus actas originales Sí, de bien nacimiento. interesante. Ajá. ¿Y cómo se investigan los ancestros? ¿Cómo empieza una búsqueda? Platique con su abuela, invítelas a un café y se pone con su abuelita a ver de dónde Pero de ahí era. ¿para dónde agarran? No sé. Los abuelos son fuente Son una básica. fuente de Sí. Porque conocimiento. los abuelos lo llevan al papá de ellos. El papá, Entonces, el abuelo. si le dice la viejita, no, fíjese que mi papá era de Yuscarán, inmediatamente usted se va a los archivos parroquiales de Yuscarán. ¿Y qué apellidos son? Tales. Entonces ya uno empieza a buscar. Y más o menos, abuela, ¿a qué edad murió el abuelo, el viejito? Tanto. Entonces uno va haciendo conjeturas y ahí entonces va armando su árbol genealógico. La gente de mucha plata, la gente de mucho dinero, ¿verdad? Sí llevaba un registro bien minucioso de sus ancestros. Porque acuérdese que en la época colonial no era cualquier persona que tenía acceso a un cargo público. Solamente eran personas o los que eran nombrados directamente por el rey o las personas que tenían arraigo español o eran nacidos en España que eran traídos acá o los nacidos acá pero que eran de origen español. O sea que un indio o un negro o una persona mulata era bien difícil que lograr hacer una genealogía. Pero la iglesia sí tiene esa información importante. Eso es bien importante conocerlo. Wow. Interesante, ¿verdad? Sí, yo tengo la duda y le voy a preguntar por Trujillo. A ver. Mi apellido es Trujillo. Entonces, por ejemplo, ¿qué definición o qué le trae a usted a la mente ese apellido? Trujillo. Ajá. Que sus ancestros son oriundos de Trujillo en España, de esa parte creo que es en el sur que está Trujillo. Ajá, okay. Son ciudades españolas. Acuérdense que los apellidos en la época colonial sí, está relacionado con un nombre y el origen, ya sea de su lugar o su oficio. Ajá. Entonces ahí usted va a encontrar un montón de personas. Por ejemplo, el expresidente español se llamaba José Rodríguez Zapatero. Significa que sus ancestros hacían zapatos hace un par de años o hace un par de siglos. Juan dice de la Serna, por ejemplo, o le ponían un nombre, el nombre del lugar al apellido de donde era oriundo la persona. Entonces, lo más seguro es que sus ancestros son de esa zona de España. Interesante. Sí. Por fin alguien me aclaró. Sí. Bueno. No, y el tema es nosotros acá tenemos Trujillo, ¿verdad? La ciudad de Trujillo, una ciudad sí, histórica, una ciudad... ¿Por qué fue que cambió el nombre? Se llamaba Truxillo al principio, ¿verdad? Sí, recuerde que el español
Creo que la Real Academia de la Lengua Española se fundó hasta finales del siglo XVII, sí, 17, 1700 por ahí. Entonces antes de eso no habían reglas ortográficas. Ajá. Entonces usted se encuentra una gran cantidad de información. Incluso hay palabras que no existen los sonidos. Por ejemplo, la H en el siglo XVI no era muda, tenía el sonido de la F. Entonces usted encuentra todos los mapas de Honduras del siglo XVI, usted encuentra Honduras con F. De veras. ¿Entiendes? No encontraba la H. Ujú. Ajá. El sonido de lo del silencio de la H es algo reciente. ¿Verdad? Entonces, México, por ejemplo, tiene una X colonial, que es de la época colonial, ¿verdad? Pero con un sonido de J. Trujillo, con una X, pero tiene un sonido de J. Entonces, tiene que ver con la evolución del idioma, del lenguaje. Entonces solo fue que cambiaron la Ajá. letra porque les convenía Lo más. Ya lo escribimos decían mal. así. Sí, hay mucha información al respecto. Y cuéntenos un poquito sobre la moneda de Honduras. Esa moneda viene de cuánto tiempo y cómo empieza a circular la moneda en Honduras. Bueno, hay varias etapas ahí. Está en la época prehispánica, hay frutas como el cacao, por ejemplo, que sirvió de moneda. El cacao era bastante apreciado. Las plumas de quetzal. Si usted mataba un quetzal, usted tenía pena capital. O sea, tenía que morir porque era algo bien sagrado. Las únicas personas que podían tener acceso a plumas de quetzal eran los reyes. Entonces, esa es una primera etapa. El intercambio se daba en eso, ¿verdad? En cacao, en semillas de cacao. No sé si creo Los trueques. O sea, tú me das tus productos, pero yo te pago con cacao. Okay. Después, con el siglo XVI, en la época colonial, trajeron sus propias monedas, como el peso, ¿verdad? El peso español, que todavía nosotros lo mencionamos, ¿verdad? Sí. 500 pesos. Sí, y eso tiene su origen en la época colonial con los españoles. Una vez que nos independizamos, bueno, hubieron otras monedas también, como el maravedíes, etc. Ya con la época de la federación, empezamos a crear nuestras propias monedas sin la imagen del rey, ¿verdad? Ya teníamos otro tipo de imágenes. Y en el siglo XIX, Honduras también empezó a acuñar sus monedas, ya con el nombre de república, pero siempre con el nombre de peso. O sea, el nombre era peso. Con la llegada de las bananeras y inversión extranjera, empezaron a circular otras monedas, como el dólar, la libra esterlina, y eso generó un caos en el país, ¿verdad? Hasta en el año de 1926, entonces que el Congreso Nacional emite un decreto en la cual se crea el Empira como moneda nacional de Honduras. O sea, eso es algo reciente, ni siquiera 100 años tenemos de tener el Empira como moneda nacional. Antes de eso teníamos monedas extranjeras o monedas acuñadas directamente por el gobierno. Entonces, desde esa época hasta la creación del Banco Central se empiezan a emitir los billetes del Empira, de 2 lempiras, de 5 lempiras. ¿Y quién decide qué es la empira el que va el nombre que va a predominar? Es una pregunta bastante interesante también. Mire, la década de 1920 para mí es una década básica para el futuro de Honduras. No solo por la guerra civil de 1924, sino porque genera una especie de celo, genera una especie de xenofobia del hondureño contra el extranjero, sobre todo con los migrantes que llegaron con las bananeras a San Pedro Sula, Ceiba, Tela, los árabes, los turcos, los judíos. Entonces va creando una especie de celo en el hondureño normal, o hondureño común, entre la élite hondureña. Y esa discusión usted la observa cuando se va a sesión en el Congreso. Hubieron 2 candidatos para ponerle nombre a la moneda.
el Morazán, o el apellido Morazán, y el Empira. Entonces, gana el Empira porque los legisladores consideraron que era el primer defensor de lo que actualmente conocemos como Honduras, ¿verdad? O sea, defendió estas tierras de Honduras, y a Morazán ya lo miraban como alguien diferente, o sea, ya no lo miraban como alguien nativo. Entonces, el Empira surge como una moneda, con el nombre del Empira, como una expresión de la época, como una especie de identidad. Por hacer algo más propio. propio. Más propio, exacto, más nacional, ¿verdad? Por esta gran cantidad de migración que tenía Honduras en la época. Okay. Y cuéntanos la historia del Empira. ¿Cuál es la verdadera historia del Empira? Interesante. Sí, el Empira en primer lugar no fue un cacique, hay que aclarar eso. Los cacicazgos son autoridades políticas. El Empira lo que fue un guerrero, fue un jefe guerrero de los lencas, está documentado, la forma como lo mataron y todas esas cuestiones, siempre lo repetimos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX hasta 1985, que el historiador Mario Felipe Martínez, que ya murió, se encontró un documento, una probanza de mérito, en la cual narraba que sí, o sea, ahí se comprueba con documento oficial la existencia de este héroe, de este cacique, perdón, de este guerrero lenca, que lo que queda en la historia por su genialidad, porque los lencas habían diferentes grupos, no solo era un grupo único, sino que había una gran cantidad de pequeños tribus, ¿verdad? Con características y similares. Entonces lo que hace el Empira es, va a sacar personas, guerreros, va a entrenar gente para defender toda la parte occidental de Honduras. Y dice la documentación que logró reunir más de 32,000 personas. Uy. Wow. Sí. Y bajo el mando de él, ¿verdad? Pero subordinado a lo que los caciques dijeran también, que eso es bien importante. ¿Será por eso que creían que era un cacique? ¿Será por eso que le pusieron cacique? Sí, lo que pasa es que son categorías que utilizan los antropólogos. Ajá. Entonces, por ejemplo, un chamán no es un cacique, ¿verdad? Es alguien que se encarga de otras cosas dentro de la tribu. Ya el cacique es una persona que tiene una autoridad superior sobre los demás, administrativa, política, etc. Entonces el Empira, hasta el año de 1985 se encuentra esa documentación, se comprueba de su existencia, y ahí lo narra Mario Felipe Martínez, la forma como muere y todo eso. Es un personaje bien interesante conocerlo. Pero él, digamos, él juntó toda esa cantidad de personas con la intención de ir a hacerle frente a los españoles. Sí, claro que sí. Y él tenía la bendición de los líderes de ese momento. Exacto. Sí. Ellos son los que lo encomendaron a él, ¿verdad? Y les hizo guerra. O sea, aquí hay que explicarle también a la gente que la conquista de Honduras o la conquista de América no la realizaron los españoles como tal. O sea, usted no cree esa historia que 25 señores barbones en unos caballos conquistaron un imperio Tenochtitlan en México. No, quienes realizan las conquistas son indios enemigos de los demás indios. En este caso, por ejemplo, la conquista de San Pedro Sula los hacen los indios achís de Guatemala. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo así? O sea, que utilizaban las mismas tribus locales para venir a atacar a otro lugar. Exacto, Tenochtitlan. Pero los españoles los utilizaban para eso. Los españoles lo utilizaban para eso. Okay. O sea, que la conquista de América, quienes la realizan fueron indios o los indígenas enemigos de otras tribus. Porque es que aquí no era paz. O sea, eso también hay que desmitificarlo. La gente cree que aquí todo era un mar de paz. No. Aquí habían guerras. Aquí habían imperios. El imperio azteca sometía a su gente. El imperio inca sometía a su gente, ¿verdad? Entonces, los españoles lo que utilizaron fue estrategias para encontrarse a esos enemigos que simplemente ayudaban a conquistar, pues, esa parte de los territorios que ellos estaban interesados. Ellos les facilitaban
Ellos le imagen- facilitaban. Ajá, Sí, sí. hablaban. Lo que pasa es que la historia, dicen, por ahí dicen que la escriben los que vencen, ¿verdad? Ujú. Entonces, el español del siglo XVI, siglo XVII, quería quedar bien con el rey porque el rey les daba probanza, o sea, le daba méritos, les daba indios de repartimiento, les daba tierras, etc. Entonces ellos querían quedar bien. Entonces al decir, mire, yo me opuse a un cacique, a un guerrero, y lo maté, y habían 36,000 personas, y yo solito contra él. Entonces, todas esas cosas le daban méritos ante el rey, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Ah, La realidad es otra. no vino todo un ejército. Eran acomodados, ¿va? O sea, Sí, no, es que es absurdo, como le digo, que lleguen 25 o 30 barbones blancos en unos caballos a conquistar un imperio. Eso es absurdo, ajá. ¿verdad? Eso bajo ningún concepto es cierto. Eso. Mm. Son otras las circunstancias. Sí, que ellos se dan. llegaban con la noticia de ante el rey y le decían, conquistamos este lugar y el otro, y Ujú. sin Sí. tener ellos sin ellos haber batallado. Mérito. Sí, wow, qué cosa, ¿va? Sí. Hay muchas Se preguntas nos- más, sí, se pero nos- el tiempo se nos fue. Sí, tal vez podemos armar otra de solo historia de Honduras o de alguna historia porque está súper interesante. Cosas Sí. que no sabíamos. Sí, Sí, no, la historia de Honduras es bastante bonita sí, Sí, ¿verdad? Hay superinteresante. bastante de qué de que qué investigar, hablar, ¿no? y hay temas inéditos, hay Ujú. temas que todavía no se han estudiado, hay temas sociales, culturales. Por ejemplo, a mí me intriga saber, por ejemplo, desde qué momento o cuál fue el proceso de cuando nosotros empezamos a beber café, por ejemplo. Ajá. O sea, para nosotros el café es algo cotidiano, pero Ajá. eso no fue siempre así. ¿Desde Ah, qué ok. momento dejamos de beber chocolate, por ejemplo? O Ajá. pinol, para darle entrada al café. Entonces, hay una gran cantidad de temas Pucha. Sí. sociales y culturales que O sea que antes la gente solo tomaba pinol, solo pinol, antes porque del eso café. era, ¿sí? O Oh. chocolate, Ajá, ¿sí? pucha. ¿Y quién trajo como por qué no se cultivaba el café? No, eso, el café se introdujo en el siglo XIX, o sea, tenemos unos 200 Hace años poco, más o menos, ajá. sí. Ajá. Entonces, y no era para cualquiera tampoco, Era para ricos. solo ¿no? a gente, Ajá. y a gente adulta, Ah. al niño o al pequeño, ¿no? Ah, no. No. ¿Y eso? Era bien escaso, Ah, ok. o sea, era algo sumamente Era preciado, gourmet. Ajá. sí, no era para cualquiera. ¿Quién lo diría, verdad? Ahora es la bebida oficial. Interesante, Daniel. Queremos agradecer, darle un pequeño obsequio por Gracias. habernos acompañado. Ya tengo para el café, miren. Sí, Sí, para el para el cafecito, café. hablando del café. Queremos agradecerle por habernos acompañado, pues ha estado muy interesante. Y bueno, habría que ver si hay una segunda edición, porque creemos que todavía hay bastante de qué hablar. Sí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por el interés de conocer un poco de historia, porque estos temas no son muy... Sí, son cosas que la gente no se da cuenta. Sí. Y bueno, no nos damos cuenta, para Sí. decirlo así. Entonces tiene las puertas abiertas Muchas gracias. cuando pueda volver, nosotros con gusto lo recibimos. Muchas gracias Gracias. por la oportunidad. Gracias a usted y gracias a todos los que vieron o escucharon esta entrevista. Suscríbanse, denle me gusta, compártanlo, coméntenos y suscríbanse a nuestro canal de Dart en YouTube como Dart Creativo Podcast y nuestras redes sociales como Dart Estudio Creativo. ¿A usted lo encuentra como? Daniel Vázquez, o Historia Económica, sí, Historia Económica de Honduras, En en Twitter. Ajá, en Twitter Económica. también. Ajá, sí. Sí. Ok, bueno. Y si necesitan un espacio donde hacer sus reuniones, donde venir a trabajar tranquilamente, pues los invitamos a Workbox. En Workbox los van a atender pero belleza. Así es de que vénganse, hay parqueo, aire acondicionado, tienen oficina virtual, creo que le llaman. Pueden ver toda la información ahí en las redes sociales de ellos. Gracias por habernos acompañado y Gracias, Daniel. los esperamos. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.